Señor, que hoy tú lo has llamado, Señor, que hoy ha venido con esa disponibilidad de traer tu palabra, tu mensaje, de traernos todo, Señor, aquello que tú quieres que Él nos diga. Hoy en este día, amado Padre, te suplicamos, te pedimos, Señor, que lo unjas con tu Santo Espíritu, Señor. Quita, Señor, de Él todo mal pensamiento, toda cosa, Señor, que lo perturbe en su lengua, en su corazón, Señor. Mira, Señor, pon en su corazón, en su mente, en su boca, esas palabras tuyas, Señor, que hoy nos quieres decir, Señor. Mamita María, intercede por él, por su familia, intercede por cada necesidad, te lo ponemos en tus manos. A ti, Señor, que vives y que reinas en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, por favor. ¿Quiénes son los que por primera vez vienen a un congreso, a un retiro carismático? Levanten la mano. Gloria a Dios. Un aplauso cariñoso para ustedes, hermanas, hermanos, que han decidido dedicarle este tiempo maravilloso al Señor para crecer y madurar en la vida espiritual. Amén. Pues qué lindo es estar aquí, ¿verdad? Alimentándonos para el Espíritu. El Señor Jesús se presenta como el pan vivo bajado del cielo para darnos la vida nueva, la vida abundante, la vida victoriosa. Entonces, empezamos con esta primera reflexión: vuélvanse a mí para que sean salvos. Vamos a empezar con una lectura del profeta Joel, que es muy apropiada para este tiempo de Cuaresma y es muy apropiada para todo tiempo, porque les decía anoche en la misa, la Cuaresma no son 40 días solamente. La Cuaresma son 365 días al año, porque la conversión no es solamente 40 días, la conversión es cada día, como dicen en inglés, 24/7, ¿verdad? Entonces leemos del profeta Joel en el capítulo 2, versículos del 12 en adelante, dice así: dice Yahvé, vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, le cuesta enojarse y grande es su misericordia, envía la desgracia, pero luego perdona. ¿Quién sabe si se volverá atrás y nos perdonará y hará producir de nuevo a nuestros campos, de los cuales sacamos las ofrendas para Yahvé? Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno sagrado y llamen a consejo. Congreguen al pueblo, reúnan a los ancianos y que todos se purifiquen. Traigan también a los pequeños y a los niños de pecho y a los recién casados dejen su cama. En el patio del santuario lloren los sacerdotes ministros de Yahvé y digan: Yahvé, perdona a tu pueblo y no lo entregues al desprecio y a la burla de las naciones. ¿Acaso permitirás que los paganos digan: ¿dónde está su Dios? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios usa a personas que están dispuestas a someterse y rendirse al Señor. Dios invita a hombres y a mujeres que están dispuestos a llevar ese mensaje de esperanza, de amor y de salvación a los demás. Y esa es la función tuya y mía, porque somos
bautizados. Y los bautizados tenemos el compromiso y la responsabilidad. Compartimos con Cristo como profetas, como sacerdotes y como reyes. Entonces, el profeta tiene la función de proclamar palabra de Dios, proclamar y vivir palabra de Dios y denunciar aquello que no está de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Entonces, hoy el Señor nos invita: vuélvanse a mí de todo corazón. Vuélvanse. Entonces, hermanas, hermanos, nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 3 al 10. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en Cristo. Nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos en su presencia. Para que seamos santos en su presencia en el amor. Nos ha predestinado a ser para Él hijos e hijas adoptivos por Jesucristo. En Él, por su sangre, hemos sido liberados. En Él, nuestras faltas han sido perdonadas por la riqueza de su gracia. Él nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad, el designio amoroso que se propuso realizar en la plenitud de los tiempos. Reunir el universo entero bajo un solo jefe, que es Jesucristo, palabra de Dios. Entonces, San Pablo nos habla y nos dice que hemos sido llamados a la santidad. Y el Señor, en el profeta a través del profeta Joel, le habló al pueblo de Israel en aquel tiempo, pero nos habla a ti y a mí hoy día. Vuélvanse a mí de todo corazón. Volvernos quiere decir convertirnos. Volvernos quiere decir dar una vuelta en U. Si voy yo caminando de acuerdo a mis propios impulsos carnales, porque hay gente que vive en sus sentimientos, responde de acuerdo a sus impulsos carnales. Vivimos en nuestro propio ego, en nuestra propia voluntad. Y cuando eso pasa, hermanas, hermanos, nos destruimos a nosotros mismos y destruimos a los que están a nuestro alrededor y destruimos nuestras comunidades, destruimos la sociedad. Entonces, una persona que vive en su ego se va a destruir. ¿Por qué? Dice el Señor. Tu voluntad, o sea, tu voluntad humana, tu voluntad carnal, tu voluntad en tus propios impulsos carnales, ¿verdad? Es muy diferente que la voluntad de Dios. Dice el Señor, tu voluntad y mi voluntad están tan distantes como del cielo a la tierra. Entonces, el Señor nos dice, deja ya tu voluntad, entrégame tu voluntad, si es que quieres. O sea, otra vez, anoche enfatizaba en la decisión personal. La decisión personal para seguir al Señor. Dice Cristo, o conmigo o contra mí. Entonces es una decisión que cada uno debe tomar personalmente, de decidir por Cristo, con Cristo o contra Cristo. Porque no podemos estar en medias aguas, hermanos. Entonces hoy el Señor nos invita
a tomar esa decisión. Y yo estoy seguro que están aquí por eso, porque quieren seguir a Jesucristo, buscan hacer su voluntad. Pero ¿cómo hacerlo? Ahí está, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Ahí fue donde la puerca torció el rabo y los puerquitos el rabito, ¿verdad? Invocamos ahorita el Espíritu Santo a través de esta alabanza tan linda. Ven, Espíritu Santo, transforma mi vida. Ven, Espíritu Santo, moldéame a tu imagen y semejanza. Ven, Espíritu Santo, inúndame con tus dones. Invocamos al Espíritu Santo, lo invocamos. Pero el Espíritu Santo va a trabajar en la medida en que tú respondas a esa presencia maravillosa del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, porque ya Dios existe en ti. Desde el bautismo se te fue dado el Espíritu de Cristo. Entonces es la respuesta. O sea, Dios no es un mago que con una varita mágica te va a tocar y ya me va a cambiar. Por ejemplo, cantamos ese cantito, ¿verdad? Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí. ¿Cómo se va a realizar ese cambio? Al volvernos al Señor. De todo corazón, Él quiere moldearnos. Dice, yo soy el alfarero y tú eres el barro. Entonces, ¿cómo se va a realizar ese cambio, esa conversión? Vuélvanse a mí para que sean salvos, para que sean salvados. ¿Ok? Entonces, la gracia de Dios va a trabajar en la medida en que tú respondas. Decimos vulgarmente, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, vamos a pedirle a Dios, ven Espíritu Santo, transfórmame, Señor Jesús, cambia mi vida, Jesús. Claro que sí. Dios está ahí para derramar su gracia, para ayudarte a cambiar. Entonces, Jesús es la promesa cumplida de redención. De redención. San Juan Bautista ve venir a Jesús y le dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la plenitud de la redención, o sea, la transformación y el cambio en la vida de cada persona. Entonces, dice en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, y ésta te aplastará la cabeza y tú andarás acechando su talón. O sea, que Dios se plantea un plan de salvación. Vuélvanse a mí para que sean salvados. Dios desde el principio, desde el libro del Génesis, ya se plantea el plan para salvarnos. Una mujer fue tentada por Satanás y cayó en la tentación, que fue Eva. Una mujer, María, es la que va a traernos al Redentor, al Salvador, al que nos va a arrancar del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su luz. Entonces, María es esa puerta del cielo que se abre para que descienda y nos da al Salvador del mundo. En este texto encontramos el primer destello de salvación en la Sagrada Escritura. Ya desde aquí Dios promete: ella te pisoteará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces María ya es el prototipo
de la salvación que Dios nos va a dar. A través de ella nos va a dar al Redentor. Entonces Jesús es el arca de salvación ofrecida por Dios a la humanidad sumergida y ahogada en el pecado. Entonces Jesucristo viene precisamente para eso, para salvarnos del pecado, para arrancarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su luz. Entonces, ¿qué significa el nombre Jesús? ¿Qué significa el nombre Jesús? Por ejemplo, yo me llamo Armando. ¿Qué significa mi nombre? Guerrero. Armando, armado, guerrero, ¿verdad? Por algo el Señor me pusieron ese nombre, ¿no? Porque ahora, ¿verdad? Quiero ser un buen guerrero para Cristo, un buen soldado para Cristo, hermanos. Eso es lo que yo quiero ser, ¿verdad? Guerrero. Entonces, el nombre de Jesús significa Dios salva. ¿Qué significa? Dios salva. Entonces, Jesús viene a salvarte. A ti primero, hermana, hermano. No a tu esposo, no a tu esposa, no a tus hijos, no a tus hermanos, no a tus padres, no a tus vecinos. No, hermanos. Todo empieza con Dios y Dios conmigo personalmente, ¿verdad? Entonces, la palabra Jesús significa Dios salva. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Me recuerdo una hermanita mía, fuimos a un río y andaban allí en una arenita y estaba bajito, no estaba muy hondo, pero esa arenita caía y sí ya tapaba 1.5 metros, 2 metros de hondo, y mi hermanita pues estaba pequeña, tenía sus 9 años. Entonces se resbala de la arena y se va yendo a lo hondo y se empieza a ahogar. Y la veo yo, pero yo ya había tomado unas clases de natación y ahí nos enseñaron que cuando una persona se anda ahogando, no te le vayas por enfrente y la trates de agarrar. Pasó en Hawái. Una chinita, chaparrita, se andaba ahogando. Se metió muy hondo y se andaba ahogando. Un jugador de fútbol americano gigante la vio que se andaba ahogando y se tira. Sabe nadar muy bien y nada, y llega y la agarra para querer salvarla, y aquella chinita se le pepena. Se le agarra, ¿verdad? Porque anda desesperadísima. Se agarra. Y aquel hombre pues ya no puede nadar. ¿Y qué es lo que pasa? Los dos se ahogaron. ¿Por qué? Porque aquel hombre no tenía la preparación para salvar a una persona que se anda ahogando. Él tuvo buena voluntad, pero no sabía cómo. Entonces mi hermanita se andaba ahogando. Y me vino luego la idea, no te le vayas por enfrente. Entonces yo me tiré al lado, me metí por abajo y la agarré de sus piernitas y yo empecé a caminar y a empujarla para afuera, y bendito sea Dios que salimos. Pero tuve que hacer algo para salvarla. Jesucristo ya hizo su parte para salvarte, hermana, hermano. Él ya hizo su parte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él ya hizo su parte. Ahora falta la tuya para que seas salvado del pecado. Y anoche les preguntaba, levante la mano el que no eche mentiras. A ver, levante la mano el que no eche mentiras.
Y decíamos, entonces, ¿Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Y ya lo quitó? Estamos igual. ¿Quién vino anoche a la misa? Gloria a Dios. Bueno, para que se nos grabe, hermanos, para que se nos quede bien grabado, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el Cordero de Dios que ya hizo su trabajo y quitó el pecado del mundo. Pero ahora hace falta tu trabajo para que Él quite tu pecado y mi pecado. Veníamos platicando ahorita, ¿verdad? Con esta parejita que me trajo, Gil y Betty. Veníamos platicando de lo difícil que es disciplinarse, lo difícil que es ser constante. Y voy a hacer la pregunta: ¿quién tiene una disciplina de oración diaria que diga, me levanto a las 3, a las 4 o a las 5 o a las 6 de la mañana a hacer mi oración todos los días? A ver, levante la mano el que tenga esa disciplina. No, pues ya valió, hermanos. Pero qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos aquí, porque somos estudiantes de Cristo. Somos. ¿Y cuál es el trabajo de un estudiante? Aprender, estudiar, disciplinarse. Disciplinarse, hermano. Disciplinarse en el trabajo que a ti te corresponde, que a mí me corresponde. Si no estás lista, si no estás listo para disciplinarte, para estudiar, porque tú y yo somos los estudiantes de Jesús, y aquí está el libro de texto. Aquí está el libro de texto, ¿verdad? Para estudiar. Si no estás listo, está bien. Señor, no estoy listo todavía para someterme a ti, a una disciplina, para estudiar, meditar, reflexionar y guardar tu palabra en mi corazón y ponerla en práctica en cada circunstancia que se me presente. Si no estás listo, está bien, pero agarra tu acta de bautismo y ve con el párroco, con el obispo, y dile, aquí está mi acta de bautismo, no estoy listo para ser católico. Sí, hermano, así de sencillito. Si no estás listo, está bien, pero ya no seamos tibios, porque dice el Señor, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y yo no quiero ser ese vómito, y yo no quiero que tú tampoco seas ese vómito, hermana. Hoy el Señor nos está invitando a volvernos a Él de todo corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a ser perfecto de un día para otro? No, hermanos, pero quiere decir que me voy a comprometer con Jesucristo para que Él me vaya salvando, para que Él me vaya moldeando y transformando y arrancando de raíz. Como mencionábamos anoche, Jesucristo no viene a podar el pecado. Jesucristo viene a arrancarlo de raíz, viene a quitarlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, su nombre significa Dios salva. Dios salva. ¿Ya te salvó de la mentira? ¿Sí o no? Sí. A ver, allá andamos mal otra vez. Levante la mano el que ya no eche mentiras. ¿Entonces ya te salvó de la mentira? No. ¿Por qué no te has salvado de la mentira? Porque tienes tú que tomar la decisión, hermano.
de empezar a clamarle y decirle: Señor, sálvame, sálvame, Señor, sálvame de la mentira. Clamarle, pedirle la gracia, pero y ya te toca tu parte. Señor, tomo la decisión, con tu ayuda no voy a volver a mentir. Y haz lo que hago yo. Me sale la mentira y en ese momento digo: no, no es así, esta es la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo, con mucho amor, hermana, hermano, hizo ese sacrificio de estar en la cruz por ti y por mí, para salvarte, para salvarme. Él hizo ese sacrificio. Mira, mira ese sacrificio, míralo. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Él hizo ese sacrificio por ti, hermano, por ti, hermana. Entonces, tú no estás dispuesta ni dispuesto a hacer un pequeño sacrificio por Él. Porque cada vez que mentimos, le estamos clavando de nuevo los clavos. Le estamos empujando la corona de espinas. Cada vez que pecamos, lo estamos volviendo a crucificar. Entonces, Jesucristo ofrece ese sacrificio. ¿Qué es lo que decimos en la misa cuando presentamos el pan y el vino? El sacerdote les dice: hermanas, hermanos, oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuál sacrificio, hermanas, hermanos? El sacrificio de Cristo. Allí en la misa Cristo se está ofreciendo. Entonces lo que está diciendo: únete conmigo, súbete conmigo a la cruz. Decíamos anoche que Cristo perdona el pecado, pero no perdona al pecador. El pecador tiene que morir en la cruz. Entonces ahí es donde viene tu decisión. Cristo quiere salvarte de la mentira y quiere salvarte del mentiroso. Pero si tú no tomas la decisión de decir: Señor, con tu ayuda vamos a vencer y vamos a morir contigo al mentiroso en la cruz, entonces Dios te va a dar las oportunidades. ¿Vas a mentir? Pues, ¿por qué mentimos? Porque no quiero que se enoje aquella persona, porque no quiero, ¿verdad?, que se noten mis debilidades. Por ejemplo, yo tenía una mala costumbre de mentir. Llegaba tarde a una junta, llegaba tarde a una cita, el tráfico estaba muy pesado. Mentiras. Salí tarde. ¿Por qué llegan tarde a la misa? El tráfico estaba muy pesado. No, posiblemente el chiquillo no estaba listo, la señora se estaba poniendo las cejas, ¿verdad? Entonces mentimos para tapar nuestras debilidades. Entonces allí es donde el Señor nos invita, hermanos, a tomar la decisión. Para que este sacrificio, ¿cuál sacrificio? El sacrificio que voy a hacer para ir muriendo al mentiroso. De hoy en adelante tomo la decisión: con Cristo no voy a mentir más. Y vas trabajando: Señor, si este día eché 20 mentiras, mañana voy a echar 19 solamente. Hermana, hermano, ya aventajaste. Ya aventajaste. Señor, la semana que entra voy a echar 18. Señor, el mes que entra voy a echar 15 solamente. En 3 meses, Señor, voy a echar 12. En 6 meses, Señor, voy a echar 8. En 9 meses, Señor, voy a echar 3. Y en 1 año, 1. ¿Cuánto te tomó para morir con Cristo en la cruz al mentiroso? 1 año. Y entonces, ¿qué es lo que va a ir surgiendo en ti, hermana, hermano? El mentiroso es Satanás. Yo soy el camino, la verdad
y la vida y la verdad te va a hacer libre. ¿De qué te va a hacer libre? Del mentiroso. Te va a hacer libre del egoísta, del orgulloso, del vanidoso, del lujurioso, del violento, del impaciente. Entonces, Cristo quiere salvarte, pero Él no te impone la salvación, hermano. La prueba de que Dios nos amó es que Cristo, siendo nosotros aún pecadores, murió por nosotros. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Tú harías algo por aquel hombre que violó a tu hijo o a tu hija? ¿Harías una obra buena por esa persona? ¿Sí o no? No quiero mentir, digo. Cristo dice, la palabra de Dios dice, Pablo, que Cristo aún nosotros siendo malos, Él hace una obra buena por nosotros. Entonces, Él ya lo hizo por ti. Por su encarnación, Jesús une ya el cielo con la tierra. El puente queda ya dispuesto. Antes había un abismo entre Dios y nosotros. Cristo es el puente, hermanos, para cruzar, ¿verdad?, de la vida del pecado a la vida de gracia. Y tenemos los medios, las herramientas que Jesús nos dejó para ir pasando este proceso de salvación. Para ir pasando este proceso de salvación, de santificación, de transformación. Por ejemplo, el sacramento de la confesión. Cuando hay una buena confesión, hermanos, hay una liberación maravillosa. Cuando no hay confesiones buenas, transparentes, profundas, entonces la persona no se libera. Tenemos miedo de platicar los secretos profundos que traemos. Cuando una persona hace una buena confesión, dice, ay, Padre, qué bien me siento. ¿Por qué? Porque al abrir tu boca, abres tu corazón, abres tu espíritu, porque el corazón es el espíritu es el corazón. Abres tu corazón y sacas esos secretos, ¿verdad? Aunque sintamos vergüenza, aunque sintamos a veces miedo, ¿verdad?, de abrir el corazón, porque ¿qué va a pensar de mí? Me va a juzgar, me va a criticar, ¿verdad?, me va a rechazar, me va a regañar. No, hermana, no, hermano. Es triste con algunos de nuestros hermanos sacerdotes que llega alguien a la confesión y en lugar de salir edificado, edificada, sale más triste de que como entró, por la forma que lo trató aquel hermano sacerdote. Dice el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, dice, nos habla a nosotros y nos dice, están ahí, es Cristo misericordioso en el confesionario, para abrazar al pecador que viene arrepentido de su pecado. Entonces no tengas miedo, hermana, hermano, de abrir tu corazón, sacar tus secretos, y ahí Cristo te libera. Los expertos, los exorcistas dicen, hay más liberación por una buena confesión que por un exorcismo. Escuchen bien, más liberación. ¿Por qué? Porque cuando hablas estás sacando a la luz lo que permanecía acá en la oscuridad. Entonces, pues, por la proclamación de la buena nueva, las curaciones, las liberaciones de Satanás, anuncia e instaura el reino de Dios. La encarnación de Jesucristo como Salvador viene a liberarnos del tirano, del mentiroso,
del seductor que es Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Sugiriéndonos ideas para que tomemos decisiones contrarias a las enseñanzas de Cristo. Entonces Cristo viene, dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, a liberar a los oprimidos por el diablo. Y anoche mencionábamos también, ¿verdad?, que Cristo se va al desierto por 40 días a orar, a ayunar y a encontrarse ¿con quién? Con el demonio. Con el demonio. ¿Y cómo venció Jesús al demonio en el desierto? Con la palabra. Entonces, qué importante, hermanas, hermanos, conocer la palabra. Por eso eres estudiante, somos estudiantes de Cristo. Sentarnos cada día. Dicen, pues padre, yo escucho el evangelio del día. Sí, pues lo escuchas una vez y escuchas la explicación. Pero ¿cuánto se te quedó grabado de esa predicación de ese sacerdote? Lee el evangelio y da la reflexión. ¿Cuánto se te quedó pegado? ¿Cuánto se te grabó en tu mente? Estuvo muy bonita la predicación del padre este, del padre aquel, del padre este, ¿verdad? A ver, ¿de qué se trató? Pues no sé, padre, pero estuvo bien bonita, ¿verdad? Claro, en el momento nos pega. Está bonita la predicación, pero no solamente es que es bonita. ¿Qué se me quedó grabado? ¿Qué voy a poner en práctica de lo que está diciendo este sacerdote, de lo que está leyendo en el evangelio, para que me pueda salvar, me pueda liberar, me pueda arrancar de raíz de los pecados que me tienen esclavizado? Entonces Jesús, por su cruz nos ha salvado y por su resurrección nos ha ganado vida nueva. Por su cruz nos ha salvado y por su resurrección nos ha dado vida nueva. Entonces, estos son los pasos concretos y seguros, hermanos. Son los pasos concretos y seguros para esa salvación. Dice Romanos 6, del 8 al 11, hemos muerto con Cristo, creemos que también tendremos vida con Él. Por lo tanto, considérense muertos al pecado para vivir para Dios en Cristo Jesús. O sea, San Pablo nos está hablando claro. Considérense muertos. Considérense muertos. Entonces, aquí adentro está el mentiroso y va a surgir y va a echar una mentira. ¿Qué le voy a decir? Ya estás muerto con Cristo. Ya estás muerto. Por lo tanto, tú ya no controlas mi vida. Tú ya no reinas en mi corazón. Antes me sometía a ti y me sometía a ese demonio mentiroso. Pero de hoy en adelante decido no ser más esclavo tuyo, porque tú decides de quién quieres ser esclavo. O eres esclavo de Satanás o eres esclavo de Cristo. Porque no puedes ser esclavo de alguien más. Al ser esclavo de Satanás, eres esclavo de tu propio ego, de tu propia naturaleza caída. Al ser esclavo de tu naturaleza caída, eres esclavo de Satanás. Entonces, tú eres libre, hermano, eres libre para escoger, libre para decidir mantenerte esclavo de Satanás y de tu propia naturaleza caída, o decir, no quiero ser esclavo más de Satanás, ni del pecado, ni del pecador. Ahora, Señor, quiero ser esclavo tuyo. Entonces nos dice Pablo en Colosenses 1, 12, 13,
con Él han resucitado por la fe en la acción de Dios. Les dio vida juntamente con Cristo. Colosenses 2:14. En Él somos reconciliados con Dios por su muerte. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la suprimió clavándola en la cruz. Entonces, hermanas, hermanos, todos los días, no solamente estos 40 días, todos los días somos llamados a convertirnos para ser salvos, para que Él nos salve. Entonces ya es tu decisión, libre y consciente, de seguir echando mentiras o de decir, con Cristo no voy a ser más esclavo de Satanás ni del mentiroso. Voy a morir con Cristo en la cruz. Y por último, por su sangre, dice Romanos 3:25 y Apocalipsis 1:5, por su sangre nos consiguió el perdón, nos purificó de nuestros pecados y con ella ha sellado la nueva alianza. Entonces, la sangre de Cristo tiene poder, hermanos, para perdonarnos. Entonces, allí es donde ya tú y yo somos llamados a clamarle a Cristo, a pedirle cada día, cada momento, cada instante la gracia. Mencionaba con mi hermanita Betty Gil, dice, antes tenía esta disciplina, pero le he aflojado, ahora ya no la tengo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, ya no la tienen? Porque la naturaleza caída, la carne, el hombre viejo no quiere nada con Dios. Entonces, cuando nos descuidamos poquito, le vamos aflojando a la oración. ¿Y qué dice el santo cura de Ars? La persona que ora, que tiene una vida de oración auténtica y verdadera, la tiene que llevar a una verdadera conversión, a un verdadero cambio de vida. Si no, no es oración, hermanos. Si no hay cambio, si no hay conversión, no es oración. Yo dedico, ¿verdad? Rezo 4 rosarios, pero sigues mintiendo, ¿de qué te sirven? Leo la Santa Biblia todos los días, pero sigues siendo una persona iracunda, grosera, violenta, ¿de qué te sirve? Voy todos los días a misa y comulgo, pero sigo siendo una persona murmuradora, criticona, impaciente, glotona. Sigo siendo una persona lujuriosa. Entonces, ¿de qué te sirve comulgar cada día, hermano, hermana? Las prácticas religiosas nos tienen que llevar a un cambio, a una conversión, nos tienen que llevar a la salvación. A la salvación. Si no, todas esas prácticas religiosas es puro cuento. Escuchen bien. Si no hay cambio, si no hay conversión, entonces no hay salvación. Por eso vino Él. Entonces la oración me tiene que llevar interiormente. Eso era lo que Jesucristo les reclamaba y les refregaba en la cara a los escribas y a los fariseos, muy religiosos, se sabían la palabra de Dios al revés y al derecho, pero les decía, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera traían unas ropas muy bonitas, pero por dentro eran podredumbre. Entonces, Jesucristo viene a darle la plenitud a la ley. Dicen, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, la vida espiritual, hermanas, hermanos, no es solamente prácticas religiosas. No, la vida espiritual
es las prácticas religiosas que me lleven a interiorizar en el Espíritu. Y allí va a ir ese proceso de cambio y de conversión, porque voy caminando hacia adentro. Y hablaremos en la siguiente reflexión de ese proceso, ¿verdad?, de crecimiento espiritual para la salvación que Cristo trajo para ti y para mí. Inclinemos nuestro rostro un momentito. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra bendita, Señor. A través del profeta Joel, tú llamaste a tu pueblo que se volviera a ti de todo corazón, que dejaran la mala vida que iban llevando. Hoy día nos hablas a nosotros también y nos haces ese llamado a volvernos a ti de todo corazón, para que tú nos salves, para que tú, Señor, nos vayas moldeando a tu imagen y semejanza, para que tú, Señor, nos vayas arrancando de raíz del reino del pecado, del reino de Satanás, del mundo de la maldad, y nos vayas trasladando cada día al reino de tu luz. Como decía San Juan Bautista, conviene que yo disminuya para que Él crezca. Señor, tú nos dices en tu palabra que sin ti nada podemos. Pero San Pablo nos confirma, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, misericordia. Misericordia, Señor. Sin ti yo nada puedo, mi Jesús. Ayúdame a este proceso de salvación. Que me vayas salvando, Señor, con mi colaboración en la gracia, con mi participación en mi proceso de transformación, de liberación y de salvación. Que tú y yo, trabajando juntos, Señor, pueda ser un testigo maravilloso tuyo, pueda ser una antorcha que alumbre, que dé luz para mi caminar, y que pueda yo, Señor, contagiar con esta luz a los de mi hogar, a los de mi familia. Que no les hable tanto de Dios, pero que más bien les muestre a Dios a través de mis acciones. Y si necesito usar palabras, usarlas. Y todo lo haga, Señor, por amor a ti, para tu gloria y alabanza, para nuestro bien y el bien de tu santa iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien, entonces